Más flexibilidad piden países del Mercosur. Mercosur al tanto de derechos en el Esequibo. Mercosur reafirmó su apoyo rotundo a Venezuela. Y el Mercosur y UNASUR con foco en el Esequibo, tituló el diario Panorama el pasado 18 de julio. Diputado, el tema del Esequibo no solamente es agenda en nuestro país, por supuesto fue tema central también en lo que fue esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur. El día de ayer en la Asamblea Nacional se acordó en el Parlamento Latinoamericano el acuerdo unánime por parte de las dos bancadas para apoyar lo que fueron estas decisiones que tomó el primer mandatario nacional. Sin embargo, el día de hoy en el diario El Nacional precisamente quiero rescatar ese titular. El canciller de Guyana asegura que las vías están agotadas, que no se va a apelar ni siquiera al buen oficiante. Entonces, ¿cuáles son las vías? Las vías diplomáticas no se pueden agotar, pero ¿qué va a hacer Venezuela entonces? La vía diplomática, como tú dices, no se pueden agotar. Nosotros tenemos el Acuerdo de Ginebra, que es una ley, pues está aprobada por la parte de Guyana y la parte venezolana, está refrendado en una ley que está en la Gaceta Oficial de 1966, donde dice que no se puede llegar a tomar ninguna decisión sobre ese territorio hasta tanto no haya acuerdo firmado a las partes. Eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra y ese es el documento legal sobre el cual nosotros basamos esta controversia. Pero en todo caso, existe otro elemento diplomático que es el buen oficiante, segunda alternativa. Si no quiere ninguna de esas dos, ¿qué es lo que quiere? Bélico, no lo vamos a aceptar. Es una posición política netamente política. Es una posición política netamente, porque eso tiene elementos políticos externos por detrás. Ahí está la ExxonMobil, que es una transnacional de los Estados Unidos. Hay que recordar que en marzo de este año se aprobó por el presidente Obama un decreto donde dice que Venezuela es una amenaza. Si nosotros, como decimos en criollo, pisamos el peine y vamos contra la ExxonMobil, los Estados Unidos dicen, bueno, nos están agrediendo. Eso es todo lo que está por detrás. Por eso, David Grange, que su campaña fue financiada por la ExxonMobil, que su ascensión al poder, porque David Grange acaba de llegar, pero tiene más de 3 semanas de presidente de Guyana, un mes, ponle, y ya inicia su periodo presidencial con un conflicto con Venezuela. O sea, ¿a qué vino? ¿A qué lo mandaron? A armar un conflicto. Nosotros no lo vamos a aceptar porque nosotros no somos ni país guerrerista ni país bélico. Nosotros somos pacifistas. Y siempre nos hemos caracterizado por eso y eso lo define el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que nosotros lo que vamos a agotar siempre son las vías diplomáticas para poder llegar a un acuerdo con ellos. Precisamente, diputado, quiero responder para usted lo que fueron declaraciones en esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, para que lo analicemos al regreso. Con una visión económica, de complementariedad, de esfuerzos compartidos para el desarrollo de una zona económica intramercosur que ya va dando resultados, no solamente del crecimiento del comercio, sino de la inversión también. Pongo como ejemplo a Venezuela. Nosotros no teníamos casi comercio con los países del Mercosur y de Sudamérica, ni inversiones de países del Mercosur en nuestro país, y eso ha cambiado totalmente. No a los niveles que aspiramos, no, todavía no. Hay que acelerar muchas cosas, resolver muchas cosas. Acabamos de firmar un acuerdo con el presidente Tabaré para acelerar, sobre la base del acuerdo energético del 2005, acelerar todos los procesos de comercio Uruguay y Venezuela, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. Parte de lo que fueron las declaraciones entonces del presidente Nicolás Maduro en esta cumbre del Mercosur. Hay muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de economía, en los procesos del Mercosur. Hay algunas naciones que se han pronunciado sobre la eliminación o quizás la flexibilización de algunos controles para iniciar o para agilizar lo que es este intercambio comercial. Pero a nivel económico, ¿cómo se traduce eso en beneficios para los venezolanos tomando en cuenta la situación que están atravesando? Importantísimo. Lo que acaba de decir el presidente Nicolás Maduro es eso, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo clarito de lo que es las nuevas relaciones internacionales que Venezuela tiene con todos los países del mundo. Caso específico de lo que él conversó con la República Oriental del Uruguay. Uruguay nos debía a nosotros 262 millones de dólares en petróleo. Nosotros trajimos 300 millones de dólares en comida. De eso se trata, de la complementariedad. Si nosotros tenemos energía y ellos tienen alimentos, hacemos el trueque. Cambiamos petróleo por comida. Y eso es justamente la nueva esquema de
relaciones, pero no solamente es eso. Y la flexibilidad se pide en materia, por ejemplo, del tránsito. Estamos diciendo que podemos transitar en los 5 países. Bueno, bienvenida a Bolivia, que también ya está incorporada. Son 6 países del Mercosur. Pues está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, y ahora se incorporó en esta reunión como país pleno, como miembro pleno, Bolivia. Entonces, todo eso va siendo un marco de un grupo, un equipo de países bien importante. Se define como el 5º bloque a nivel mundial por las características no solamente de los recursos económicos, sino también de la cantidad de gente que tiene. Hay más de 300 millones de personas en este bloque, incluyendo, repito, en este momento Bolivia, pero también tenemos países con la primera reserva mundial de petróleo, Venezuela, países con gas, Bolivia, países que se definen ya como graneros mundiales, como el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, que producen mucha comida. O sea, y sobre todo tenemos la cuenca de agua dulce del Paraná. Entonces, todo lo que es la cuenca del Guaraní. Así que nosotros estamos diciendo que tenemos un soberano potencial dentro de lo que es el bloque del Mercosur. Ahora bien, diputado, y a eso nosotros lo vamos a fortalecer. A nivel más local y rápidamente para pasar a la participación del Twitter, hubo pronunciamientos el día de hoy del ministro Osorio, del vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, quien aseguraba que se iban a incrementar lo que era el captahuellas a nivel de controles. Pero ¿cómo para impulsar el aparato productivo se necesitan controles o es necesaria la alianza entre sector privado y sector público para lograr paliar lo que son los efectos del desabastecimiento y la escasez en nuestro país? No, lo que hay que plantearse en materia, porque una cosa es la producción, incentivar la producción, y la otra cosa es la distribución. Correcto. Porque la captahuella es para efecto de distribución. Cuando tú dices para efecto de relanzar los procesos productivos, por supuesto que hay que impulsar y que todos los que están metidos en el proceso productivo, estoy hablando de aquí los empresarios, que tienen que meterse a producir, no a políticos. Porque el problema está que hay unos empresarios que están metidos a políticos, zapatero a sus zapatos. O sea, si usted está metido a producir, usted es una empresa, tiene que producir. Y el Estado tiene que garantizar la política, ¿para qué? Para relanzar esa producción. Pero ahí viene el otro elemento, que es la distribución. Entonces ahí sí tiene que haber captahuella, porque nosotros no podemos traer, por ejemplo, ahorita que traemos casi 265.000 toneladas de alimentos que vamos a traer del Uruguay. Si eso lo que hacen es un pasaje por Venezuela y se van para Colombia, van a seguir las colas, que es lo que irrita al pueblo venezolano. ¿Y cómo se controla en la frontera entonces esa mafia en la frontera, que hay? claro, hay que controlar exactamente lo que usted acaba de decir, esas mafias que se encargan de hacer el delito del contrabando de extracción. Y por eso el gobierno ha tomado suficientes medidas para evitar. Pero acuérdense que tenemos una frontera de 2.000 kilómetros con Colombia. Ahí están 3 estados que son cruciales, que son Zulia, Táchira y Apure. Entonces, se nos está yendo mucha comida por los caminos verdes. Comida, gasolina, medicamentos, porque además hay un problema con el diferencial del cambio entre el peso colombiano y el bolívar venezolano. Diputado, tengo que pasar de una vez a la participación del Twitter, que es muchísima, pero es mi compañero Gabriel López quien tiene todos los detalles. Gabriel. Así es, NIF, diputado Ureña, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, diputado, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con @Caracuey, Amadis Antonio, dice: ¿por qué el gobierno no decomisa a los bachaqueros los productos regulados que venden con precios de usura? ¿Hasta cuándo? Se pregunta. Sí, hay toda una disposición ya legal de que eso es tomado como, o tiene que tomarse medidas en materia de tomar todos esos productos y sobre todo la gente que está bachaqueando, porque el problema del bachaqueo está en que eso genera la especulación. Claro, diputado, pero la pregunta precisa es, si bien, como bien usted lo señala, hay una disposición legal para eso. La pregunta es, ¿por qué no está ocurriendo? Es decir, ¿por qué los cuerpos de seguridad no están decomisándole estos productos a los buhoneros y a los bachaqueros? Bueno, tendría que definirse que realmente se aplique, porque ya el estamento legal existe, porque hay que aplicarlo. @Daniel Villalba le dice: saludos, soy de La Victoria, por aquí los autorepuestos suben los precios todos los días y el gobierno, bien, gracias. ¿Qué le responde? El problema de la subida de los precios de todos los productos en el país está definido por esa distorsión que existe en materia de lo que es el cambio del dólar. Ustedes lo saben que un dólar
que no es legal, pero también porque hay unos problemas de especulación que todos los días los precios cambian. @RestecMD dice, diputado, ¿qué beneficio le ve usted al control cambiario si los bachacos hacen que paguemos hasta 6 veces el valor de los artículos? Son dos cosas. El control cambiario lo que evita es que simplemente no se vayan los dólares de Venezuela. Pues si quitamos el control, no es, como decía Aguitobulo, no es una decisión económica, sino una decisión política. Otro de los comentarios lo escribe Iván Maximiliano Mar y dice, ¿de qué le sirve a Venezuela pertenecer al Mercosur si la escasez y las colas son cada día más grandes? No, el problema de la relación con el Mercosur es porque nosotros podemos hacer un intercambio. Ya lo explicamos, en un caso específico con la República Oriental del Uruguay, donde podemos cambiar energía por comida. Pero el hecho de la integración de los bloques para nosotros es positivo 100%. @Benjamín Armas, diputado. Muchos comentarios llegan, sobre todo en materia económica y cambiaria. La resumimos con esta pregunta del señor Benjamín Armas, que dice, diputado, si saben que el dólar paralelo está afectando la economía del país, ¿por qué el gobierno no hace nada para contenerlo? Que Venezuela no puede contener el precio del paralelo. Venezuela tiene definido 3 tipos de precios de dólar. Lo que pasa es que hay una distorsión en la economía que hace que aparezca un dólar que lo define una página que se llama Dollar Today. Diputado, entonces, ¿cómo se hace para lograr que Dollar Today no sea quien maneje la economía del país? Porque técnicamente todo se está haciendo con dólar paralelo. Exacto, porque aquí el problema está en que al haber 3 precios de dólar se presta para este tipo de distorsiones. Nosotros estamos apoyando de que eso se vaya flexibilizando y vayamos en las próximas semanas, en los próximos días, ir disminuyendo la cantidad de, no tener 3 dólares, sino tener 2, por ejemplo. Diputado, rápidamente, porque me quedan segundos para despedir la entrevista, ¿cuál es la posición de José Alfredo Ureña con respecto a las bandas criminales que están operando en el estado Guárico, tomando en cuenta que usted es diputado de esta región, sobre todo la banda del Picure, que está causando estragos en el estado? Bueno, nosotros estamos apoyando todo lo que es esta operación de liberación del pueblo y la solicitamos una vez más. Yo la solicité en un programa que sea efectivo y que se lleve hasta Guárico. ¿Por qué? Porque así como ha sido, por ejemplo, se ha practicado en la cota 905 en la zona sur de Aragua, también nosotros necesitamos en Guárico que sea efectivo. Y ya fueron, este fin de semana hubo un operativo bien interesante, pero hay que seguir, porque todo este tipo de criminalidad... ¿Cree necesario que se investiguen los cuerpos policiales por presuntas complicidades con esta banda? Por supuesto, claro, eso lo planteó Bernal. Todo eso tiene que revisarse, pero lo que digo es que este tipo de criminalidad que existe, que no existía en el país, es importado del paramilitarismo colombiano, porque aquí no había sicariato, cobro de vacuna, secuestro exprés, todas esas cosas son nuevas. Son tipos de criminalidad que nos han traído desde Colombia, justamente por vía de esas acciones criminales que están llevándose en Colombia por vía del paramilitarismo. Nosotros debemos combatir el paramilitarismo como de lugar y, bueno, respetando por supuesto siempre los derechos humanos, pero los derechos humanos de todos. No solamente esperar que los cuerpos de policía o cuerpos de seguridad actúen y entonces aparecen de una vez los derechos humanos que fueron contra los niños y las mujeres. Y cuando los maleantes esperan a la policía con granadas y con armas de alto calibre, entonces ahí cómo quedan los derechos humanos y cómo quedan los derechos humanos de los que viven en esos cerros, en esos barrios, en esos campos, donde tienen que estar pagando vacunas hasta para entrar a su casa. Eso también tiene que respetar. Esos son derechos humanos, pues libre tránsito, derecho a la vida. Esos son derechos que también ahí debería pronunciarse todos estos organismos que dicen que son los voceros de los derechos humanos a nivel nacional y mundial. De tal manera que yo creo que nosotros estamos dando una pelea para poder sanear y dar al traste con todas estas mafias y con todas estas bandas que están en el país. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a usted. Complacida de haber contado con su presencia el día de hoy en Primera Página. Estábamos conversando con José Alfredo Ureña, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión del Parlasur y miembro también de la Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Corte y regresamos con muchísimo más de Primera Página.